El nivel de desempleo en los 4 años que yo fui gobernador nunca llegó al 13%, siempre estuvo al 13%, siempre estuvo por debajo. Ahora anda en el 16 o el 17%. Los que hacen esas acusaciones, esas alegaciones, son los que el país vio que tuvimos el peor inicio de clases en la historia. El peor inicio de clases en la historia de Puerto Rico. Es los que hemos tenido el virus ese H1N1, donde Puerto Rico lamentablemente hemos tenido más muertes que en países como España, que tienen millones y millones de personas más que nosotros. Así que cuando usted escucha esa acusación en cuanto a lo que tiene que ver con el déficit, pues plantéense y estos otros asuntos. Aquí en el libro se explica claramente todas las medidas que se presentaron, que la legislatura del PNP no aprobó, los pasos que dimos. ¿Sabes qué, Héctor Comay? Bajo mi gobierno se redujo el número de empleados públicos en 17,000 empleados públicos menos. O sea, que no se aumentó, sino se redujo. Se redujo, ellos no han podido refutar ese dato. 17,000 empleados públicos menos. Es más, Héctor, tú has oído que dicen que yo nombré montones de gente. Si yo hubiera nombrado a miles de personas en el año 2008, ¿por qué están votando gente que tienen 10 años de servicio, 8 años de servicio, 9 años de servicio? Porque la realidad es que en el cuatrienio pasado no se nombró a casi nadie. Se redujo la totalidad de personas en el gobierno en 17,000. Pero lo hicimos sin votar, congelando plazas, retiros incentivados, y eso que no logramos que nos aprobara la legislación que le presentamos a la Cámara y al Senado. Todo eso está aquí discutido, analizado. Yo no estoy diciendo que tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo que yo quisiera es que el país aprenda de esta lección. Claro, las cosas buenas y las cosas malas. Claro aquí yo digo cosas que van a ser controversiales y que mucha gente va a decir, pues por eso es que yo no estaba de acuerdo con Aníbal, porque hizo esto de tal forma o de la otra forma. Claro, la verdad es una sola. La verdad es una sola. Esa es la parte de la sí fue. La verdad es una sola. Don Aníbal, una pregunta. ¿Qué de cierto hay que en este libro, en el capítulo, creo que en el 22, página 300 y pico, se revela una declaración jurada en torno a una persona que coincidió? Explíqueme algo de... María Comay, yo le mandé el libro antes y se lo leyó. Bueno, lo que pasa es que hay una cosita que yo a veces no entiendo, y entonces, ¿qué de cierto hay en eso? Y que tiene que ver con Fraticelli y el caso suyo de los federales. Sí, con mucho gusto, y ahí sí que voy a tratar de leer del texto. Sí. El libro no es sobre mi investigación y mi acusación, no lo es. Pero, como es sobre mi gobernación, lamentablemente, todo el cuatrenio estuvo marcado por la investigación, por los rumores. ¿Usted se recuerda? Claro. Que si me hice una cirugía plástica, que si me sembré pelo y los testigos, famosos testigos estrella. Así que eso afectó. Y yo relato aquí, y esto es algo que no se conocía, yo relato aquí a la página 394, en el capítulo 22, el siguiente incidente, y si me permite, Comay, lo leo del libro. Claro que sí. Durante estos meses del verano del 2007, acuérdense que yo fui acusado en el 2008, o sea, esto es mucho antes, del verano del 2007, ocurrió un incidente que es pertinente para entender todo lo que estaba sucediendo, que nunca trascendió a la opinión pública y del cual yo no tuve conocimiento hasta un año después, luego de ser acusado. Una persona que yo conozco y que en aquel momento trabajaba en La Fortaleza, fue a compartir con unas amistades en un restaurante del área metropolitana de San Juan. Al llegar allí al lugar, en el área de la barra, estaba Luis Fraticelli, el director del FBI en Puerto Rico. La persona no lo conocía, pero Fraticelli empezó a compartir socialmente con ellos. Relata la persona que Fraticelli hablaba sin ninguna discreción sobre la muerte de Filiberto Ojeda Ríos y sobre la investigación a mi persona. Según el relato de esta persona, haciendo referencia a mí, Fraticelli decía: yo no sé qué es, pero algo voy a encontrar. La persona recuerda que el director del FBI en Puerto Rico también expresó cosas como: el gobernador se cree que los puertorriqueños mandan aquí y aquí mandamos nosotros. Alega esta persona que durante toda la noche Fraticelli estuvo entrelazando el tema de Filiberto Ojeda con la investigación en mi contra. Sobre los asuntos políticos de Puerto Rico, la persona dice que Fraticelli dijo cosas como: esto está claro, esto es estadidad,
Puerto Rico no es un país ni una nación, es un territorio. Y por ahí continuó relatando que esta persona hizo una declaración jurada, que yo la tengo. Explico en el libro por qué mis abogados entendieron que no era necesario usarlo en el juicio, y la razón fue muy sencilla, porque mis abogados sabían que no había ninguna evidencia real en mi contra y no era necesario utilizarlo. Pero no solamente eso, en esa declaración jurada la persona relata cómo le contó el incidente tan pronto ocurrió a varias personas, de forma tal que si algún día se quisiera de verdad investigar, habría forma de corroborarlo. Este es uno de los relatos, y con Mike tengo que decir que el libro ha estado circulando por ahí ya unos días, pero es la primera persona que se ha percatado de ese detalle, así que está aquí saliendo primero que en ningún lugar. Primero que nadie. Al igual que eso, también tiene todo el aspecto personal, familiar, de lo que pasamos durante ese proceso. El capítulo 26 es el que yo digo que me dio más trabajo escribirlo, se llama 30 días de reflexión de La Chardón al Choliseo. Wow. Y es el que relata todo aquel periodo, desde días antes que me acusaran, el día de la acusación, hasta todo ese proceso, el proceso con mi familia, con mis amistades, con el Partido Popular, que terminó en la asamblea del Coliseo José Miguel Agrelot, del Choliseo, el 27 de abril. Y aquí se explica por qué, a pesar de las acusaciones federales, yo decidí mantenerme como candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático.